Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda temporada del podcast El Sendero, de víctima a héroe. El objetivo de este podcast es dar historia, es dar vida a todas esas historias que no conocemos y escuchar a muchas personas que nos pueden de alguna manera orientar, dar sugerencias para cambiar y para qué, para lograr el bienestar, para lograr el buen vivir, para estar más conectado con nosotros y disfrutar de nuestra vida. Hoy tenemos una invitada bien interesante y digo que muy interesante porque desde que la conocí quedé prendada por su forma de ser, por su sencillez y sobre todo por su conocimiento. Ella es Dayelin Valdés. Miren, aquí tengo la información, chica. Bueno, aquí tengo la información de Dayelin Valdés, me voy a permitir leerla. Ella es coach, es mentor, es facilitadora, máster en programación neurolingüística, es promotora de bienestar, tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo personal y profesional. ¿Verdad que es para mí un honor tenerte aquí, Dayelin, en nuestro programa? Porque esa es la idea, escuchar a gente valiosa que está sembrando bienestar, que está sembrando valores para cambiar este mundo que tanto lo necesita. Bienvenida. Gracias, Ana María. El honor es mío acompañarte a ver cómo encendemos esa magia de la luz de todos tus seguidores y de todas las personas que tengan a bien escuchar este espacio. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar, como ya les dije, el sendero de la víctima al héroe. Es importante que nosotros conectemos con con esta frase, porque esto viene de la literatura, del cine y sobre todo de la psicología. ¿Para qué? Para describir ese viaje de transformación que los seres humanos tenemos cuando tenemos la capacidad de mirar hacia adentro, reconocer nuestras debilidades, mirar nuestras fortalezas y, como siempre digo, y ser capaz de encender esa magia de la luz que tienes. Mira, Daye, yo te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese proceso de transformación? Que la gente salga de esa victimización para que pueda transformar su vida y caminar, como decimos, el sendero del héroe de tu vida. Bueno, Ana, fíjate, pienso varias cosas. Pienso que muchas veces no estamos conscientes desde qué patrón estamos viviendo lo que vivimos. Bien sea porque la cultura tiene mucha incidencia en la manera en que procesamos las experiencias y muchas veces porque el entorno en el cual nos desarrollamos también favorece ciertos patrones de pensamiento. Entonces, a veces esas situaciones que muchos consideramos problemas, circunstancias, aquellos desafíos de la vida que nos llevan algunas veces a despertar de forma abrupta, nos ponen a pensar y a generar algo que es fundamental para mí, que es el proceso de autoconocimiento y autoconciencia. Cuando yo, en ese viaje que mencionas, ese viaje de la víctima al héroe, lo primero que a mí se me ocurre que en un viaje uno hace maletas, ¿no? Entonces, pues en esas maletas, cuando yo abro para revisar qué hay en mi vida desde la autoconciencia, también me doy cuenta que muchas veces carecemos de información acerca de nosotros mismos, que vivimos con nosotros mismos, Sí. somos nosotros una cantidad de años, pero cuando te preguntas, ¿y qué quieres tú? Hay personas que no se hacen ni siquiera esa pregunta que es tan básica, ¿verdad? Y entonces a veces, como no estoy claro en lo que quiero yo, vivo quizás en mi zona de confort desde lo que no me gusta, de lo que no quiero. Y creo imagino que así es la vida y el único camino que tomo. Entonces, cuando yo creo que el camino que estoy siguiendo es el único que hay, pues a veces, eh, pues juego ese juego desde un rol que no me honra, porque yo creo que en este caso, para mí, las únicas víctimas reales son los niños que no tienen recursos para poder tener emancipación, defenderse, poner límites, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros ya vamos en ese camino hacia la adultez, ya tenemos pues otros recursos. Y creo que
a veces pasa por allí, ¿no? Pasa por no estar presentes con nosotros y por no tener esa iniciativa de conocernos un poquito más. En eso tienes muchísima razón, porque muchas veces tú hablaste del proceso de autoconocimiento y yo hoy hablaba de eso y decía, mira, yo pasé por una universidad y estudié orientación y también trabajé 25 años en una universidad y recuerdo que cuando hice un posgrado fue que un profesor habló de que el que hace este tipo de trabajo, de profesiones de ayuda, debe tener un proceso de autoconocimiento. Yo digo, qué importante es si eso nos lo enseñan desde muy pequeños y si también en una universidad donde están formando psicólogos, orientadores, médicos incluso, no abren un poquito el compás y comienzan a hacer ese proceso de autoconocimiento precisamente para ir transformando la vida de las personas que se acercan a estos profesionales. Porque pienso que muchas veces las personas nos dejamos definir por una profesión y entonces nos olvidamos del ser y entonces básicamente nos define nuestro hacer. Y cuando yo no me paseo por, ajá, ¿y quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Qué es lo que a mí me motiva? Y qué es lo que definitivamente sería interesante que yo pudiera abrir como esa caja negra que a veces le tenemos mucho miedo, pero es donde hay cimiento, y darme cuenta que, bueno, puede que en una etapa de mi vida yo haya vivido algunas circunstancias e incluso, nuevamente, desde la transparencia, desde ni siquiera darme cuenta que existe eh, eh, esa víctima, pero también existe un paso hacia el ser responsable, Sí, es eso es decir, importante. hacia tomar conciencia de cuál es mi cuota de responsabilidad en esto. Por eso es que, mira, uno de los libros que es viejo, viejo, pero bueno, a mí siempre me ha parecido que es un libro tremendo, que son los 7 hábitos del doctor Stephen Covey. ¿Y Sí, por qué? Porque si yo me paseo por el primero de ellos, que es ser proactivo no significa, sino tener conciencia de cuál es el círculo en el que yo me muevo. En sí, el círculo de el que me muevo para acá y para allá porque dependo de lo que tengo o no tengo, o en ese círculo que cada vez que se haga mucho más grande, que es el del ser, yo me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis circunstancias, entiendo que yo puedo, así como en un juego, yo puedo jugar una posición, pero también puedo cambiar una posición distinta. Y dejo de vivir ese bucle de estar buscando culpables, echando dedos, mirando hacia atrás, culpando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi novio, etcétera, etcétera, la vida, el país, porque empiezo a darme cuenta que ese dedo, lo primero que debe hacer es mirar hacia mí y tomarme y ponerme la manito en el corazón y decir, ¿y yo? ¿Y dónde he estado yo en todo esto? sí. Eso me parece súper importante y algo que no quiero perder de vista, como es cuáles son así algunos ejemplos de la narrativa, porque la narrativa dice mucho de quién eres. Si te asemejas realmente a ese héroe que asume esa responsabilidad que tú acabas de comentar, o a esa víctima que siempre mira hacia afuera y no se da cuenta de cuál es, como tú dices, ese proceso de autoconocimiento, de cuál es esa autoimagen que tiene de sí mismo y cómo esto afecta de alguna manera su autoestima y de mirar el mundo desde el lado de la no posibilidad. Sin duda, porque los juicios que yo haga acerca de mí misma son los que me van a abrir y me van a cerrar esas posibilidades. Y cuando tú comentas lo del héroe, a mí me vibra y me llega, es que el que hay que rescatar es a ti mismo. Sí, Entonces, cuando yo me rescato, que aparezco allí, aparezco porque me doy cuenta y me conecto con esas posibilidades cuando yo empiezo a nombrarme diferente, cuando empiezo a tener conciencia. Mira, hay una práctica que recientemente he incorporado a las prácticas que generalmente llevo a cabo y es el aprender de la autocompasión, porque el paradigma anterior nos hablaba de la autoestima, que es un constructo que además depende mucho de la mirada externa, de eso que yo valide en la opinión del otro. Pero cuando yo estando en ese rol de víctima, me doy cuenta de que yo puedo asirme de la autocompasión como esa capacidad de atenderme en los momentos más complejos y empiezo a nutrir, a nutrir mi mente,
a nutrir mi forma de relacionarme conmigo, de tomar conciencia cómo me hablo en ese discurso permanente que tengo de mí para mí. Entonces, cuando yo comienzo a este primer paso, como dices tú, Ana María, a darme cuenta de la narrativa, de la manera en cómo yo me dirijo a mí, de la forma en la que yo listo mis habilidades, mis capacidades y mis posibilidades, yo comienzo a darme cuenta que al considerarme, al darme cuenta, yo empiezo a transitar ese camino de una forma más liviana y no como un tengo que, sino como, mira, vale, como dijo Proust, es que no es que el paisaje sea diferente, sino es los ojos con lo que estoy Oh, viendo a esta Dalle, a esta María, a esta Ana María, al que tenga frente a mí. Entonces comienzo a despertar y a tener más sensibilidad hacia mí. Y si eso me pasa conmigo, inmediatamente me puede pasar con los demás. no. La cosa empieza conmigo. Sí, el cambio empieza por ti. El cambio empieza por voltear los ojos hacia adentro y dejar de estar mirando tanto hacia afuera. ¿Podrías mencionar algunas narrativas para que las personas se identifiquen de alguna forma? Pueden decir, oye, creo que tengo narrativa de víctima o tengo narrativa de héroe, porque cuando hablamos de héroe, hablamos esa persona que tiene la capacidad de mirar hacia adentro y decir, wow, soy responsable de lo que estoy viviendo. Bueno, me viene a la mente pues algo del merecimiento, ¿no? Un ejemplo sencillo. Mami, qué linda te queda esa blusa. Esta blusa, si es la misma de siempre, pero no estás viendo que me queda apretada aquí o se me sale un rollito por allá. Entonces, como no sé recibir, porque no me los doy, porque no se trata de llamarme bonita, linda, agradable todos los días, sino reconocer el ser que soy y aprender a relacionarme conmigo. Entonces, si yo no me sé relacionar conmigo, todo lo que salga de mí, pues me va a costar recibirlo. Entonces creo que no me lo merezco, creo que no puedo, o si me equivoco, digo, mira qué bruta, qué estúpida, cómo pude creer en esto, cómo pude caer en esta trampa, siempre me pasa lo mismo, no puede ser que yo tenga tanta edad y yo no aprenda, no puede ser que yo no sea capaz de esto. Hay otra gente que lo hace mejor que yo. Entonces, vivo en la comparación, que es la forma más cruel de tratarnos. Porque Entonces, fíjate, pienso que la comparación, además de que es odiosa, mucho. por supuesto, vamos a estar claros. Hay gente más alta, hay gente más baja, hay gente más delgada, hay gente más gordita, hay gente más bonita, hay gente más... Dependiendo de tu mirada, porque la belleza solamente está en tus ojos. Pero peor aún, o sea, hay gente que es más habilidosa, pero si yo nuevamente no me exploro, yo digo, oye, a mí me gusta, por ejemplo, los colores. ¿Qué cosas podría yo hacer que incorporar en mi vida los colores? Y a lo mejor lo primero que podría hacer es empezar a relacionarme con esos colores que me gustan, porque yo he escuchado gente que no sale de un color porque piensa que le quedan feos, que ni siquiera se los ha probado, que ni siquiera nos damos permisos. Yo no puedo, yo no voy, yo no quiero, yo no puedo, yo no sé. Entonces, ay, es que sé tú que tuviste la oportunidad. ¿Y cuáles son las tuyas? ¿Cómo te las estás librando? Y a veces simplemente estando en un lugar, hasta desde el temor de expresar lo que siento. Y fíjate, Ana María, tú hiciste hoy algo muy hermoso, que poca gente yo reconozco que hace, que es eh, ofrecerle al otro de la forma más transparentemente posible cuál es la imagen o la impresión que tenemos. Y eso pasa porque simplemente, nuevamente, tú dirás que es repetitiva, pero si no No, soy capaz de mirarme, ¿cómo yo puedo acercarme hacia otro de lo que genuinamente a mí me pasa? O sea, a mí no me cuesta decir, mira, qué bonito como trataste a este público, qué chévere tu discurso, me gusta cómo te conectas con esta emoción, qué podría aprender de ti, oye, qué habilidad para hacer esto y esto otro. Porque yo soy una persona que constantemente está valorando las habilidades y considero que cuando alguien hace algo hermoso, oye, me gustaría ver si puedo aprender algo de esa persona, a ver si yo, a mi modo, a mi forma, también lo puedo traer hacia mí y con eso darme bienestar.
Bien lo dijiste en mi presentación, una de las formaciones que yo más he disfrutado es la formación en bienestar. ¿Por No, qué? Porque estamos tan alejados del sí, bienestar. Y es que mira, ¿cuál es la emocionalidad? Además de la narrativa, porque fíjate, esta narrativa te conecta con una emocionalidad. sí, Entonces, ¿cuál es la emocionalidad en la que vives el bienestar? No es necesariamente la que tú y yo como coaches sabemos que estamos escuchando permanentemente el resentimiento y resignación en la gente. sí, Gente joven, gente bonita, gente, o sea, cuando me refiero bonita es gente que tiene cosas para dar, pero tiene tan poca consideración, tan poca, eh, diga, aceptación, porque tú sabes que ese es el sí. estado de ánimo donde se abren las posibilidades más hermosas. Entonces, si yo no acepto que me equivoqué y que puedo hacerlo distinto y que quiero aprender, pues va a ser muy difícil transitar ese camino, porque esa es otra capacidad fabulosa, que es valorar mi capacidad para aprender. ¿Cómo soy yo para aprender? ¿Cómo está mi humildad? ¿Dónde está mi ego? Pues yo conozco muchas víctimas, pero que tienen un ego que tú dices, esto no me cuadra Mira, muchísimo. cuando tienen el ego alto, todos tienen la culpa, menos yo, por culpa de, manejan mucho esta situación, ¿no? Por eso te digo, hay una contradicción allí, porque entonces Sí, yo lo saco por unas cosas, o sea, entonces no estoy tan víctima de la transparencia, sino la estoy usando sí, muy a conveniencia. exactamente, exactamente. Bueno, yo quiero decir lo que yo le dije a Dayalin. Pasa que le digo Daye por cariño. Ya, y Eh, así me gusta que me llamen. Y le dije que realmente me encantó su presentación, me encantó su discurso, me encanta la genuinidad con que dice las cosas. O sea, ella es muy, muy, muy ella y tiene una capacidad de el que la escuche, y por eso los invito a todos a que la escuchen con mucha atención, porque su discurso, su mensaje tiene mucho contenido y mucho aprendizaje, porque es así. Y mira, cuando comentaste eso en este momento, me acordé de la ley del espejo, que mucha gente señala la ley del espejo solo para ver lo negativo. También cuando reconoces en el otro la belleza. Y yo hablo también de esa belleza interna, de reconocer sus logros, de mirar la cantidad de competencias que tiene para desarrollarse en un área, te estás también conectando contigo porque tienes la capacidad de valorarte tú para valorar al otro. Y eso es bien importante y ahí empiezas a mirarte desde ese camino que llamamos el camino del héroe, poder reconocerme, como lo dijo Dyer, y reconocer, porque si me reconozco, puedo reconocer en el otro esa belleza, esa pureza, esa grandeza humana que todos tenemos y definitivamente hay que comenzar a hacer introspección, a voltear los ojos hacia adentro y dejar de estar mirando tanto hacia afuera. Mira, ¿cómo podemos hacer cambiar una mentalidad de esas personas que, mira, que a veces tienes al frente, sentirse tan víctima para que adopten una mentalidad de transformación y comiencen a ser héroes de su vida? Y estamos alineadas, Ana María, porque cuando tú estabas comentando lo anterior, yo decía, bueno, ¿y cuáles serían esos puntos del camino? Porque todas las rutas tienen como parada, ¿verdad? Yo creo que la primera parada, y la primera pregunta es, ¿cuál es el nivel de bienestar que yo estoy teniendo en este momento en mi vida? O sea, ¿qué es lo que yo creo que es posible para mí en este momento disfrutar y qué no? Y eso pasa incluso por mirar la relación con mis hijos, la relación conmigo misma, la relación con mi pareja, la relación en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el primer punto, un punto de inflexión, de reflexión. ¿En dónde estoy? Porque cuando yo miro a mi alrededor, eso que está pasando a mi alrededor, yo lo juzgo, lo entiendo, lo aprecio y lo valoro, o siento que, wow, hay algo que está pasando de lo que no me estoy dando cuenta o de que lo que definitivamente no me quiero hacer cargo. Entonces, lo primero es preguntarte si tú realmente te quieres hacer cargo o no de ti y de tu bienestar, porque a mí no me gusta hablar de felicidad, porque entiendo que la felicidad es un tema muy efímero, muy de momentos, muy
de algunas circunstancias y que dependen mucho de lo de afuera. Pero cuando yo estoy en ese primer momento y agarro, ya va, ¿en dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Y qué es lo que yo quiero realmente para mí? ¿Cuál es el nivel de bienestar que tengo y cómo yo pudiera? Entonces, ahí comienzo nuevamente en ese primer momento que estoy haciendo autoconciencia, en que estoy haciéndome ese examen y que a lo mejor si no puedo solo busco a alguien, le digo, mira, ¿qué estás mirando tú? ¿Cómo escucho eso que mira el otro? Y empiezo y me voy a ese otro punto. Ah, bueno, para ver, ¿con qué cuento yo para este camino? ¿Con qué recursos tengo? ¿Cuáles me convendría desarrollar? ¿Cuáles quiero? ¿Qué quiero para mí? Y me pongo un objetivo. Oye, a mí me gustaría repasar qué es lo que, cómo yo me dirijo, cómo yo hablo y reviso mi narrativa y reviso mi emocionalidad, pero no es la emocionalidad que de repente está allí y aparece, sino esa que se convierte en mi estado de ánimo Ya, y que me conecta con el logro. O sea, yo disfruto de lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Y a veces, Ana María, este es un camino que es más sencillo acompañado. Por eso es que yo sí, invito a la gente a que confíe en estos procesos de orientación, de coaching, de acompañamiento, estos círculos de mujeres, porque a veces, fíjate que el modelo de compasión nos habla de la humanidad compartida. Y a veces cuando estamos en estos círculos y escucho lo que le pasa a los demás, digo, cónchale, a mí me pasa igual. sí. No estoy sola en este camino, o sea, no estoy sola en esto que estoy pensando. Y de repente por allí comienzo a hacer algunas lecturas y comienzo a avanzar en ese sentido. Mira, hay un libro muy hermoso de Luis Hay que dice que el poder está dentro de ti. Ese es un libro potente, maravilloso. También lo tiene Anthony Robbins en El Poder Sin Límite. O sea, hay bibliografía que no es tan compleja, pero también me pone ejemplo y me muestra otras formas de interpretar lo que está sucediendo. Y en ese camino me voy conectando. ¿Qué me atrevo? ¿Hasta dónde es posible para mí? Porque acuérdate que esto, que lo conocemos como narrativa, tiene una fuente interna que son nuestras creencias. Y siempre hay que revisarlo. ¿Para qué me están sirviendo? ¿Cómo las estoy usando? ¿Qué validez tienen en este momento? Revisar los estándares sobre lo que me estoy comparando. Yo creo que es mucho el trabajo y serían Sí. muchas las conversaciones, pero creo que lo más importante, si tú piensas que solo no puedes, yo estoy segura que hay muchas personas, recursos, podcasts como el tuyo, maravillosos para escuchar, para darte cuenta de que, oye, estaré yo jugando este rol de víctima o estoy más en el de responsable. Y básicamente la diferencia es cuando yo me hago cargo de. Ese es el primer pequeño pero gran paso, hacerme cargo de mi víctima. Vamos a mirarla, vamos a aceptarla, vamos a revisarla y vamos a proponerle algo diferente. ¿Alguna anécdota que quieras compartir sobre de víctima a héroe? Mira, yo te puedo hablar de mí, que creo que es lo más importante, ¿no? Sí, voy a Yo, decir algo. Me gusta si hablas de ti, porque a veces las personas creen que porque uno está de este lado, no pasa. Mira, todos en algún momento hemos estado como víctimas. y nuevamente, en la cultura, y esto no es para endilgarle alguna responsabilidad, sino yo soy producto de una serie de dinámicas que Claro. estuvieron alrededor de mi vida. Y entonces, yo agarro y era una muchachita y yo decía, bueno, pero yo quiero estudiar para ayudar a la gente, porque, bueno, el que ayuda le va bien y el que está bien. Y cuando me empiezo a dar cuenta, empiezo a ponerme chiquitica para no conectar con esa grandeza que hay en considerar como posibilidad trabajarte primero tú para poder llevarte al otro. Entonces, yo no me puedo acordar ahorita, yo soy muy mala para las anécdotas, pero sí recuerdo que cuando comencé este camino de acompañar, de formarme para acompañar a otros, una de mis grandes profesoras, que Dios la tenga en su gloria, y ya no está, Beatriz Aristegui, ella, recuerdo que en una de sus clases donde estábamos conversando sobre todo en este triángulo dramático de Cartman, en donde estamos, cuando se habla de posiciones existenciales y cuando se trabaja todo lo que
es análisis transaccional. Y analiza las transacciones, que son las unidades de intercambio comunicacional. Y yo escribí lo que estaba diciendo, me dice, ajá. Y yo dije, bueno, más nada, la novela mexicana que escuchaba mi mamá de chiquita, pues. El príncipe azul, yo no estoy aquí, no estoy logrando nada, yo soy una mujer que esto. Y es cuando yo empiezo a darme cuenta y a ponerle cuidado a las canciones, a lo que me digo, a lo que me pasa. Y empiezo este camino de trabajarme primero a mí. Y ojo, y más de una vez todavía, aún a pesar de que ha pasado Claro. el tiempo, me encuentro quejándome de algunas situaciones que se viven en el país donde yo vivo y digo, ya va. ¿En dónde? ¿Quién está hablando ahí? Lupita Ferrer, que tú sabes quién es Lupita Ferrer, que es una actriz Claro. dramática. Sí, la Y conocí aquí en yo, Doral, chica. bueno, me quedo en la queja en el Lupita Ferrer y digo, ya Sí. va, ya ya drené, pero y también ahora recoger. Entonces puedo hablarte de mí, que es muy fácil pisar eso allí porque estamos en la queja, en el fastidio, en no ver posibilidades, pero cuando me hago consciente de cómo estoy programándome para eso, es donde realmente retomo y tomo otro camino. Y eso se llama entrenamiento, entrenar ese órgano maravilloso que se llama cerebro, chica, porque me acabo de acordar y lo voy a contar. Yo me vine con mucha fuerza y como yo te conté, empecé a vender lentes en Beckside. Y venía caminando, o sea, recién día, y venía llorando. ¿Tú sabes lo que es llorando así por la calle? Porque me quedaba cerca, iba caminando. Y yo, que estudié tanto, que tenía 25 años en mi universidad, sí, llorando a moco suelto, mi amor. Y aquí, ahora aquí en esta venta de lentes y no sé qué, o sea, dije muchísimas cosas. Y de repente me paré así frente al mar, hice una respiración porque estaba el mar, ¿no? Y Ujú, dije, mira, y entonces salió mi genio, el que yo llamo, esa voz que no le subimos el volumen, sino que muchas veces se la bajamos. Yo le estaba subiendo el volumen, pues, a ese crítico, a esa parte interna que te hunde. Y dije, bueno, a ver, ¿qué te pasa? O sea, dije, ¿qué te pasa? La incongruencia. Yo siempre me llamo incongruente, ¿no? Tú que dices que acompañas a mucha gente y mira cómo estás hoy. Me digo así a mí misma y empecé a decirme, vamos a ver, ¿dónde estás? En un país nuevo, cuántas personas quisieran estar en tu lugar. ¿Duermes en la cama de quién? Duermes en tu cama. Estás en la casa de tu hijo y tienes esto. Entonces empecé a hacer como inventario de cosas positivas y salir rápidamente de ese estado, pero te lo juro, iba llorando, pero así, a moco tendido que hasta hacía puchero y todo, porque, bueno, el duelo, la cosa, todas las situaciones que viví y me sentí como la víctima. Y muchas veces me pasa y empiezo, mira, por ejemplo, yo uso una estrategia que me funciona, es hacer inventario de mis logros. Por pequeñitos que sean, eso me mueve y me va sacando. O sea, ¿qué estás pensando? Mira esto, mira lo que, mira aquello. O sea, es un trabajo diario. es una estrategia de reencuadre fabulosa, ¿ok? Y justamente cuando trabajamos bienestar lo hacemos, el diario de la gratitud. O sea, cuántas cosas tengo yo por agradecer y el día de hoy, con qué cuento y hacia dónde voy. Pero agradecerla de corazón, darme cuenta, centrarme. Y justamente lo que tú hiciste es atajarte. Porque es humano, Sí, es natural sentirte de alguna manera. El tema es que esa sea tu vida. El exactamente. tema es que nunca, o sea, no retomes y no vuelvas allá. Espérate un momentico. Vamos a salir de papel y vamos a entrar en este otro. Me Que, encanta eso. sí, o sea, salgo de un papel y me meto en el otro, o sea, te desdobla, o sea, acuérdate que, Sí, bueno, la vida es un teatro, entonces a sí, veces señor. tenemos, y como tenemos diferentes roles, diferentes papeles, porque cuando estamos frente a un escenario no estás llorando como lloraste en el Beisá, No, para te nada, pero montas empoderada porque estás con un objetivo. Entonces, con eso me gustaría ir cerrando, Ana María. sí, sí, Que ya. la gente, que la gente conecte con el poder y el valor que tiene un objetivo. Entonces, cuando yo puedo estar en la situación que yo tenga, pero yo me centro en un objetivo hermoso, potente, que me mueva, que me dé motivos para seguir. No hay mucho tiempo para llorar cuando se tiene un buen y maravilloso objetivo. Puedo decaer, me puedo sentir un día que me achicopalé, pero me vuelvo a conectar con ese objetivo y es como si se recargara la batería.
Así Así que es, de me verdad. gustaría dejárselo como regalo a tu audiencia, el valor y la importancia de un objetivo. ¿Qué tengo que estar haciendo para transitar este camino de víctima a héroe y poder trascender estas situaciones, sentirme tan humana, pero también tan posible como soy, con todos mis recursos, todos mis talentos y mis habilidades? De verdad que es súper agradecida, muy lindo tu mensaje al final, porque siempre hay posibilidades y siempre hay muchas cosas por hacer. Y si Ujú. estás así hoy triste, acuérdate de la autocompasión, acuérdate sobre todo algo que es importante que también penses del autocuidado, cuánto te cuidas a ti mismo, porque cuando Taller hablaba del merecimiento, es cuánto me cuido, porque cuídate para que puedas cuidar. Y bueno, para cerrar, una frase para las personas que te están oyendo, querida amiga. Bueno, yo creo que una de las frases que yo puedo traer en este momento, tú sabes que yo soy muy mala para citar, pero alguna vez me preguntaron cuál era una frase para mí del coaching. Yo decía que para mí el coaching es una puerta que abre posibilidades y le cierra las excusas, porque tú sabes que el coaching es un trabajo de autoconciencia, aprendizaje y autoconocimiento. Entonces, cuando tenemos la experiencia y cuando nos damos la oportunidad de sentirnos y ser acompañados, vivir ese tránsito y darme cuenta de que, no sé, mientras que yo esté vivo tengo posibilidades de hacer cosas tan maravillosas y tan distintas, que solamente cuando estoy en conciencia, cuando estoy en flexibilidad de aprendizaje, cuando estoy en ese camino, yo definitivamente puedo trascender muchas circunstancias. Entonces, te la debo así de esa gente que se sabe y reza muchas frases, pero Sí. la mía es como del día a día, ¿no? Como que, No, pero me parece extraordinario porque fíjate que es importante que también reconozcamos que es importante buscar un acompañamiento. Yo, mi amor, lo he buscado, yo tengo mis 811 a la mano de amigo y le digo, me siento así, porque ajá, bueno, como todo. Y bueno, ahora va a tener 811 Dyers, te lo aseguro. claro que sí, Tus claro. redes, mi amor, ¿dónde te pueden ubicar a esta mujer maravillosa? Porque, mire, competencias y posibilidades y personas maravillosas hay en todas partes, así que tienen aquí a Daye para si Claro que necesitas sí. un acompañamiento. Con mucho gusto. Mi Instagram es arroba coach Daye. Y también me puedes contactar arroba Daye Valdés. Por esas son las vías que más manejo en este proceso de transición a manejarse en todos los de las redes sociales. Y bueno, y cualquier cosa que te llamen a ti, ya tú sabes cómo contactarme. Ana María. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y recuerda, enciende la magia de tu luz, que eso es un interruptor que yo digo aquí adentro y tú tienes la posibilidad de entregarlo a otros, darle tu poder o tenerlo aquí y encenderlo. Es como un cuarto oscuro que tú le das el toque. Bueno, gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye. Gracias.